¿Qué significa ser cristiano? Hace algunos años en el estado de Iowa, un hombre dejó en su testamento $75,000 para beneficio de los cristianos. Sin embargo, los familiares realizaron todo un proceso para anular el testamento, para dividir el dinero entre la familia. Finalmente, accedieron a anular el testamento, llegando a la conclusión de que es imposible determinar quiénes son cristianos. ¿Será verdad eso? Hoy descubriremos aquí en la Biblia quién es un verdadero cristiano. Bienvenido a Esperanza en Tiempo de Crisis. Y qué alegría poder saludarte. Estamos una vez más en este programa hablando sobre un tema súper importante, ya que la mayoría se considera cristiano. ¿Quién es un cristiano? Aquel que cree en Cristo. Mas hoy veremos si realmente eres un cristiano auténtico. Porque puede ser que existan tantos llamarse cristianos que no son cristianos. Ese será el tema de hoy. Mas antes yo quiero ofrecerte un regalo espectacular preparado con mucho cariño para ti. Se trata de este curso bíblico, El Sábado de la Creación. En este curso bíblico vas a comprender por qué es que todo cristiano debe observar el día sábado. ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento fue cambiado? Mas sobre todo, cómo esto representa nuestra adoración a Dios. Así que puedes solicitarlo totalmente gratis a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Te voy a repetir una vez más el número, +5512 9810 1460. Allí tú puedes solicitar este curso. Además, puedes ingresar a estudielabiblia.com y disfrutar de este y otro material. Un grande abrazo para ti, un saludo que estás allí en casa, estás en la sala o estás en el viaje, tú que estás sintonizando el programa por la TV, por la radio o por alguna red social, ya sea YouTube, Facebook o cualquier otra red. Bienvenido. Estamos listos para poder conversar sobre un tema súper importante hoy. Qué difícil es poder determinar quiénes son cristianos, ¿verdad? Sabes que en una revista americana se hizo una encuesta entre estudiantes universitarios. Y una de las preguntas era, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra cristiano? Para la mayoría, la respuesta es, cristiano significa hipocresía. ¡Wow! ¡Qué triste! Es así como los cristianos modernos hoy son vistos. ¿Y quiénes son los cristianos? Vamos a abrir la Biblia. ¿Te parece? Sabes que en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, nosotros encontramos que allá en Antioquía fue la primera vez que a los discípulos de Cristo los llamaron cristianos. La primera vez. ¿Y dónde queda Antioquía? Pues en ese tiempo, Antioquía era la capital de Siria. Es decir, era la tercera metrópoli del Imperio Romano en importancia. Una ciudad tan importante. Era la fortaleza de la cultura griega, pero también del paganismo. Sin embargo, cuando Antioquía fue iluminada por la luz del Evangelio, se tornó en el centro del cristianismo. Y es allí, en ese lugar, donde por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de Jesús. Ahora quiero que tú puedas acompañarme al libro de Hechos capítulo 11, a partir del versículo 19 hasta el versículo 30, porque allí vamos a encontrar cuál era el perfil de los primeros cristianos. O sea, aquellos que encarnaban los ideales de la fe cristiana. Y yo voy a comenzar leyendo a partir del versículo 21. Hechos capítulo 11, versículo 21, dice así. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Wow, a mí me encantan estas dos palabras. Creyeron y se convirtieron al Señor. Porque fíjate una cosa, fe y conversión son dos elementos fundamentales en toda la experiencia cristiana. ¿Y qué cosa es fe? Fe, en su definición más básica, es transferencia de confianza. Dejo de confiar en mí mismo para confiar en Dios. Y confío completamente en Dios. O sea, fe no se trata de un conocimiento cognitivo. Fe no es solamente saber que Dios existe. La fe me impulsa a la acción. La fe me lleva a la entrega. Y así como Cristo es la esencia de la predicación del Evangelio, también es el centro de nuestra fe. Es el centro de todo. Sabes que muchos tienen fe simplemente en el fundamento equivocado. Muchos creen en políticos, muchos creen en riquezas, muchos creen en el tarot, muchos creen en su signo, colocan su fe en el lugar equivocado.
Ahora, déjame decirte un asunto interesante. Personas pueden ser budistas sin Buda, pueden ser maometanos sin Mahomé, mas nunca podrá un cristiano ser cristiano sin Cristo. Aquí está la diferencia. ¿Por qué razón? Porque Cristo no solo es el fundamento o no solo es el fundador del cristianismo, Él es el fundamento de todo. Si Jesús no es el centro de todo, entonces no existe cristianismo. Porque el cristianismo tiene a Jesús como fundamento. Fíjate, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo así: ora en mi nombre, predica en mi nombre, haced discípulos en mi nombre. Jesús dijo, ven a mí. Jesús dijo, el que cree en mí. Jesús en Mateo 11:28 dice, aprended de mí. Y Jesús también dice, quien cree en mí será salvo. O sea, Jesús es el centro de todo. Si Jesús no llega a ser el centro del cristiano, no existe un cristiano. Entonces, Jesús no pide que sus seguidores sean admiradores, sino que sean adoradores. ¿Entiende la diferencia? Hay mucho cristiano que solo admira a Jesús, pero no lo adora. Jesús demanda de cristianos comprometidos, cristianos leales. Y quiero decirte que todo aquel que coloca a Jesús como el fundamento de su vida, siempre va a tener la necesidad de conversión. ¿Qué cosa es conversión? Cambio de mente, cambio de dirección. Cuando cambia tu mente, cambian tus acciones. Entonces allí el ser humano pasa de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, si no haces de Cristo tu fundamento y sin que Él haya hecho el milagro de conversión en tu vida. Es imposible. Por eso es que en el texto que nosotros leímos dice que ellos creyeron en Dios y fueron convertidos. Ahora, conversión es un milagro. Y ese milagro acontece en todo aquel que tiene fe, o sea, todo aquel que cree de verdad. Esto es un nuevo nacimiento. Un día Jesús ofreció esto a un religioso, alguien que conocía la Biblia, conocía la ley, hacía todo correcto. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Él teóricamente sabía todo, pero él nunca había experimentado un cambio real en la vida. O sea, escúchame aquí, fe y conversión es un binomio inseparable en la vida cristiana. Fe no solo es apenas decir, yo creo que Dios existe. El diablo cree que Dios existe. Por eso no significa que tiene fe. Fe no es teoría. Fe no es solamente el conocimiento intelectual. Fe es un cambio mental. Fe es tener una experiencia real. Porque hay muchos que aceptan a Cristo solamente teóricamente, mas nunca tienen una experiencia real con Él. O sea, no se aproximan diariamente de Cristo. Infelizmente, la iglesia está llena de personas que conocen doctrinas, pero no conocen a Jesús. ¿Y sabes cuál será su destino? Será igual de las personas que siempre rechazaron a Cristo. A mí me llena de tanta preocupación cuando leo Mateo 7, 21 al 23. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos. O sea, tener el nombre de Dios en los labios no significa que conocemos a Dios. Conocimiento de Dios es diferente a tener una experiencia con Dios. Y la palabra conocer en la Biblia significa tener una real experiencia, una intimidad. Y resultado de esa experiencia ocurre una conversión. Entonces, cuando no hay un cambio real en la vida, nada sirve. Puede estar lleno de conocimiento. Por eso es que las personas, lamentablemente, hoy ven con distancia el cristianismo, porque lo ven como una religión incoherente. Te voy a decir dónde está la incoherencia. Creemos en un Dios de paz, pero ¿cómo vive el cristiano? Intranquilo. ¿Dónde está la paz? Creemos que Dios tiene el control, pero vivimos inseguros. Creemos en un Dios que nos cuida, mas vivimos desesperados. Creemos en un Dios que transforma, mas las personas no ven ese cambio en la vida. ¿Sabes por qué? Porque simplemente vivimos una fe superficial, sin un cambio real. Y el texto bíblico aquí me dice que fe y conversión es el resultado no solamente de mi entrega, no solo de mi aceptación, sino de mi experiencia con Cristo.
O sea, en la medida que nos relacionamos con Él, terminamos pareciéndonos a Él y la gente va a identificar eso. Cristiano, en una definición más práctica, es aquel que se parece a Cristo. Ahora, si esto no es una realidad en nuestra vida, no pasaremos de ser simplemente sepulcros blanqueados, como Jesús dijo, que intentan aparentar piedad por fuera, mientras siguen podridos por dentro. Es muy fuerte, ¿verdad? Tú sabes que la máscara más usada en la historia es una máscara de falsa cristiandad, una máscara de bondad cuando en el corazón continúa la maldad. Por eso es que necesitamos de una experiencia real para tener una conversión real, un cambio real. El problema no son tus palabras, el problema es tu mente. El problema no son tus acciones, el problema es tu corazón. Y nuestro corazón no necesita un remiendo. Nuestro corazón necesita una transformación. Entonces, la primera característica es tener fe y ser convertidos. La conversión es la acción del Espíritu Santo en la vida. Vamos a una segunda característica. Mira lo que dice el versículo 23. Cuando llegó, dice así, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. A mí me interesa esa expresión, permanecer fiel o perseverar. Ajá. Los cristianos son instruidos a permanecer con un propósito en el corazón. La primera, vamos a no olvidar, fe y conversión. La segunda, perseverar o permanecer con un propósito en el corazón. O sea, conocer de Jesús es una cosa, permanecer en Jesús es otra cosa. Son cosas muy diferentes. ¿Sabes que los cristianos no solamente inician, sino que tienen el deber de permanecer, a pesar de todo lo que el enemigo haga, para poder desanimarlos, para poder desviar, para poder distraer, para poder apartar del camino que un día eligieron? Ahora, fíjate una cosa, en la vida cristiana, a veces vas a caer, caídas van a existir, desánimo también. El problema está que muchas veces no se levantan, no se aferran a Cristo, no continúan. Entonces, perseverar es continuar aún cuando no tengas motivos. Perseverar es continuar a pesar de la tempestad, a pesar del silencio divino, a pesar de las preguntas sin respuestas. Por eso es que Jesús dijo en cierta ocasión, quien pone su mano en el arado, no mire hacia atrás. Y esto es una invitación para mí, porque desistir es una palabra que no figura en el vocabulario del cristiano. Renunciar no existe en el vocabulario del cristiano, porque sabe que encuentra su fortaleza en Cristo para continuar. Puede caer, pero se levanta y continúa. Cristiano es aquel que cuando emprende un viaje con Cristo, quema todos sus navíos que le pueden invitar a volver a su pasado. Por eso me encanta lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 39. ¿Sabes qué dice allí? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Wow! Impresionante. No somos de los que retroceden, somos los que perseveran. Vamos a una tercera característica, versículo 24. Dice así, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. ¡Wow! Esta tercera característica es interesantísima. Llenos del Espíritu Santo. Vamos a hacer un repaso. Primero, fe y conversión. Número 2, permanecen con un propósito en el corazón. Perseveran. Número 3, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo significa guiados por el Espíritu Santo. Ahora, en la vida hay dos opciones. O eres guiado por emociones, o eres guiado por convicciones. O eres guiado por el Espíritu Santo, o eres guiado por los deseos de la carne. Entonces, el Espíritu Santo es lo que marca la diferencia.
Y su obra consiste en trabajar de afuera hacia adentro para convencer y luego de adentro hacia afuera para transformar. Muchos infelizmente solamente permiten la primera obra, son convencidos nada más por el Espíritu. Pueden trabajar para Dios, pero no permiten que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. ¿Sabes que el Espíritu Santo es el sello de Dios en la vida del cristiano auténtico? Porque es su presencia que nos garantiza que realmente pertenecemos a Dios. Eso dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Allí dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es la garantía. El Espíritu Santo no apenas nos da dones para poder hacer, sino también tiene frutos para producir. Muchos solamente exaltan los dones son para hacer, mas el fruto tiene que ver con ser. Él es quien nos trae poder para libertarnos. Él es quien nos da victoria sobre el mal. Él es quien nos da dominio para no ceder, fortaleza para no caer. Él es quien nos da fuerza para poder continuar. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo tiene que fluir como un río dentro del corazón del creyente. Lamentablemente hay muchos que no tienen un río de vida, sino tienen agua estancada y contaminada, porque simplemente no buscan la presencia del Espíritu Santo mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia diariamente. Vamos a una cuarta característica. Versículo 26 dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Me encanta allí la expresión, se congregaron allí en la iglesia todo el año. Esta cuarta característica es sumamente importante. ¿Dónde estaban congregados? En la iglesia. ¿Dónde estaban reunidos? En la iglesia. ¿Sabes cuál es la moda actual? La moda actual es que hay cristianos que quieren ser cristianos sin iglesia. Es como que un soldado dijera, quiero ser soldado sin ejército. Como una abeja quiera ser abeja sin colmena. Préstame atención aquí. La iglesia fue instituida por Dios y cumple un papel sumamente importante en experiencia cristiana. Aun cuando la iglesia sea totalmente imperfecta, porque sus miembros son imperfectos, porque sus líderes son imperfectos, porque yo soy imperfecto. A pesar de todo eso, es el plan de Dios que participemos de la iglesia, porque es en la iglesia que aprendemos a desarrollar nuestros talentos. Es allí que nos unimos para cumplir la misión, es allí que nos preparamos para servir, es allí que nos preparamos para aprender paciencia y tolerancia con personas difíciles, pero sobre todo para aprender a vivir como hermanos, ayudándonos los unos a los otros, sirviendo a los demás. Ahora fíjate, para que la experiencia cristiana pueda ser mantenida y expandida, Dios ordenó que sus hijos se unan en comunión en la iglesia. Por eso es que el Nuevo Testamento compara la iglesia como un cuerpo. Y en ese cuerpo, la cabeza es Cristo, dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Además, en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es descrita como una columna de la verdad. Fíjate, todos necesitamos de una clara palabra que pueda fortalecer nuestro frágil corazón. Todos necesitamos de aquella palabra que nos ayude a comprender en nuestros momentos de confusión. En tiempo de crisis y desesperación, es allí donde la iglesia siempre tiene una palabra de esperanza y de consuelo. Es en el tiempo de incredulidad donde la iglesia tiene una palabra de amonestación. Es en tiempo de debilidad donde la iglesia nos recuerda la omnipotencia de Dios, que nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, para una generación viviendo en corrupción y flaqueza moral, la iglesia proclama un mensaje de advertencia. ¿Y cuál es el mensaje de advertencia? Es momento de arrepentirse. Es la iglesia que levanta su voz en tiempo de crisis, en tiempo de conflictos, en tiempo de desesperación, de confusión. Es la iglesia que trae esperanza, que comparte vida y salvación. Entonces, necesitamos de la iglesia
porque nos necesitamos los unos a los otros. Y así como los miembros del cuerpo necesitan y dependen de los otros miembros, también los seres humanos necesitamos. Si tú piensas que no necesitas de la iglesia porque todos son malos, porque todos son imperfectos, te hago una pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como tú? Sería perfecta. Al acusar de imperfección a los otros, tú estás colocándote como alguien perfecto. Y la Biblia dice que no hay justo, ni aun uno. Hay una quinta característica en Hechos capítulo 5, versículo 28 hasta el versículo 30. O Hechos 11, 28 al 30, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda o socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Fíjate que esta característica considero el sello, la marca del cristiano. Y es que ellos se preocupaban con los otros. Este tiempo de hambruna más o menos ocurrió en el año 45 después de Cristo. Y es interesante que nadie aquí hizo el pedido, simplemente escucharon que había necesidad y ellos decidieron ayudar. O sea, presta atención aquí, la verdadera conversión siempre te va a llevar a una alta consideración por aquel que necesita. Dar es una muestra de que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, porque nuestra naturaleza es egoísta. Así que extender la mano, ayudar, es un milagro en el corazón. El carácter que todo cristiano debe tener es de mansedumbre, de humildad, de amabilidad, de generosidad y de amor. Y escúchame algo, para Jesús el amor no es una de las cosas importantes en la vida de sus discípulos. Para Jesús el amor es la única cosa importante en la vida de sus discípulos. Finalmente, la prueba final del cristiano no es cuánto sabe de teología, no es cuánto sabe de doctrinas. La prueba final es a cuántos amas, a cuántos sirves. ¿Recuerdas el juicio que está descrito en Mateo 25, 31 al 46? Donde Jesús dice a los que están a su derecha: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Tú sabes que quien niega amar o servir está negando el cristianismo, está negando a Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13: no importa lo que yo haga, si yo no tengo amor, no soy nada, porque el amor es la base del cristianismo.